La mente ama la espiritualidad pasiva por una razón simple. Le conviene, no porque sea verdadera, no porque te transforme, no porque te acerque a Dios. Le conviene porque le permite sentirse elevada, sin rendirse. La mente no busca despertar, busca control, busca seguridad, busca seguir siendo la misma, pero con un lenguaje más bonito. Por eso tantas personas se refugian en frases como todo es perfecto, todo es parte del plan, solo vibra alto, y su vida sigue igual, siguen reaccionando igual, siguen evitando lo difícil, siguen siendo esclavos del ego, solo que ahora lo llaman conciencia. La espiritualidad pasiva es la droga favorita de la mente moderna, porque te da la sensación de estar avanzando sin moverte. Es como mirar un mapa durante años y creer que eso es viajar, como leer sobre meditación y pensar que eso es silencio, como hablar de amor mientras sigues lleno de resentimiento. La mente ama lo simbólico porque lo simbólico no exige acción. La mente ama mirar, ama escuchar, ama consumir, pero odia cambiar, porque cambiar implica morir, morir a la identidad, morir a la excusa, morir al personaje que has construido para sobrevivir. Y aquí está la trampa. La mente puede convertir incluso a Dios en un concepto decorativo, puede convertir a Jesucristo en una frase, puede convertir la fe en estética, y así se protege. Porque si la fe se vuelve acción, entonces ya no hay escondite. Fe sin acción es fe muerta, y la mente lo sabe. Por eso prefiere una espiritualidad cómoda, una espiritualidad que no confronte la sombra, una espiritualidad que no toque el control. Una espiritualidad que no exija responsabilidad personal. Una espiritualidad que te haga sentir especial, pero no distinto. La mente ama la espiritualidad pasiva porque es el disfraz perfecto del autoengaño. Te hace creer que estás despertando cuando solo estás evitando. Y hoy vamos a romper esa ilusión. Vamos a mirar de frente por qué tu mente se aferra a lo espiritual como excusa elegante, para no cambiar porque mientras sigas usando la conciencia como anestesia, seguirás dormido aunque hables de despertar. La mente no quiere ser transformada, quiere ser confirmada, quiere que todo lo que consume la haga sentir correcta, avanzada, superior, conectada, sin tener que atravesar el fuego real del crecimiento. Por eso la espiritualidad pasiva es tan atractiva, porque es un camino sin cruz, un despertar sin sacrificio, una adoración sin obediencia, una conexión sin verdad. La mente ama todo lo que le permite evitar el dolor de verse, porque mirar de verdad es incómodo. Mirar tu ego, mirar tu necesidad de control, mirar tu sombra, mirar cómo manipulas incluso lo sagrado para no rendirte. Eso duele. Entonces, la mente hace lo que siempre hace. Se distrae. Y en lugar de enfrentar su oscuridad, se va a lo metafísico, a lo energético, a lo abstracto, a lo elevado. Pero lo elevado sin raíces se vuelve fuga. Muchos no buscan a Dios, buscan calma. Y hay una diferencia brutal. Buscar a Dios implica cambio. Buscar calma puede ser solo anestesia. La mente no quiere ser crucificada, quiere ser relajada. Por eso prefiere meditación como escape, no como disciplina. Prefiere manifestación como fantasía, no como responsabilidad. Prefiere psicología oscura como entretenimiento, no como confrontación interna. Y así construye un altar para su ego, pero lo llama espiritualidad, porque el ego no desaparece con incienso, no se rompe con frases bonitas, no se muere con afirmaciones. El ego se muere con acción. Acción incómoda, acción concreta, acción que destruye el autoengaño. Pero la mente odia eso, porque la espiritualidad pasiva le permite seguir siendo esclava de sus impulsos mientras se siente consciente. Puede seguir reaccionando, pero decir estoy sanando. Puede seguir evitando, pero decir estoy fluyendo. Puede seguir en su mismo patrón, pero decir estoy en proceso. Y nunca cambia el vocabulario. Y esto es lo más peligroso. La mente puede convertir el despertar espiritual en otra forma de dormir. Un sueño más sofisticado, un ego más espiritualizado, una prisión decorada con palabras como amor, conciencia, cielo, fe.
Pero Dios no te llamó a decorar tu prisión. Te llamó a salir, y salir no es un sentimiento. Salir es una decisión. Salir es disciplina. Salir es mirar lo que no quieres mirar. Salir es dejarte usar la espiritualidad como evasión elegante. Porque si tu práctica no te confronta, no te transforma, solo te entretiene. Y la mente ama entretenerse. Pero el alma quiere despertar de verdad. La espiritualidad pasiva es cómoda porque no exige muerte interior. Solo exige consumo, escuchar más audios, leer más libros, mirar más contenido, sentirte inspirado por 5 minutos y luego volver a la misma vida. La mente ama eso porque puede seguir acumulando información sin rendición. Pero la conciencia no se acumula. La conciencia se encarna. No se trata de saber más, se trata de obedecer más. Porque el verdadero despertar espiritual no es una experiencia, es una transformación. Y la mente odia la transformación, porque pierde el control. La mente quiere seguir siendo el centro, incluso cuando habla de Dios. Por eso, tantas personas usan a Dios como refugio emocional, no como autoridad. Dicen, confío en Dios, pero no cambian nada. Dicen, Dios tiene un plan, pero no actúan. Dicen, todo es perfecto, pero siguen esclavos del mismo patrón. Eso no es fe, eso es evasión disfrazada de adoración. La fe real te empuja a caminar. La fe real te exige responsabilidad. La fe real te obliga a mirar tus sombras sin maquillaje, pero la mente prefiere un cielo imaginario antes que un infierno interno enfrentado. Porque enfrentar el infierno interno significa aceptar que tú eres parte del problema. Y eso destruye el personaje. La mente ama el personaje espiritual, el personaje consciente, el personaje que confirmó que está despertando. Pero Dios no te llama a actuar como despierto, te llama a ser verdadero. Y la verdad no es estética, la verdad es ruptura. Ruptura del autoengaño, ruptura del ego, ruptura de la identidad que construiste para no sentir. La mente no quiere eso. La mente quiere espiritualidad como decoración, como un perfume encima de una herida infectada. Y por eso se aferra a lo pasivo, porque lo pasivo no exige cambio, no exige disciplina, no exige enfrentar la psicología oscura dentro de ti, solo exige mirar desde lejos. Pero mirar desde lejos es la religión favorita del ego. El ego ama observar porque observar no lo compromete. Puede hablar del despertar espiritual sin despertar. Puede hablar del amor sin amar. Puede hablar de fe sin obedecer. Y así se mantiene intacto. El ego no teme a la espiritualidad. El ego teme a la acción, porque la acción lo expone. La acción revela si realmente crees. La acción revela si realmente has cambiado. La acción revela si tu conciencia es real o solo discurso. Por eso la mente ama la espiritualidad pasiva, porque puede sentirse elevada sin ser transformada. Pero si no hay transformación, no hay despertar. Solo hay autoengaño sofisticado, y hoy es el día de romperlo. Hay una razón profunda por la que la mente se aferra a lo pasivo, porque lo pasivo le permite seguir evitando la responsabilidad, y la responsabilidad es lo que el ego más detesta. Responsabilidad significa que ya no puedes culpar al universo, ya no puedes culpar a tu infancia, ya no puedes culpar a las energías, ya no puedes culpar a los demás. Responsabilidad significa que tú decides, y cuando tú decides, ya no hay excusa. La espiritualidad pasiva es una excusa elegante porque suena elevada, suena pura, suena profunda, pero en el fondo es miedo, miedo a cambiar. Miedo a perder la identidad, miedo a atravesar la incomodidad real del crecimiento personal. Porque cambiar no es bonito, cambiar es brutal. Cambiar es dejar de reaccionar como siempre, dejar de mentirte, dejar de justificarte, dejar de usar el amor como máscara. La mente ama hablar de amor, pero el amor real es exigente. El amor real no es una emoción cómoda. El amor real es una acción que mata al ego. Por eso tantos prefieren un amor abstracto, universal, flotante, porque no exige perdonar a quien odias, no exige pedir perdón, no exige poner límites, no exige disciplina.
La mente ama la calma porque la calma puede ser evasión, pero la calma verdadera viene después de la obediencia, no antes. La mente quiere calma sin confrontación, quiere paz sin guerra interna, quiere cielo sin cruz, pero no existe. Jesucristo no vino a darte afirmaciones bonitas, vino a destruir el ego. Y eso es lo que muchos no quieren escuchar. Por eso se inventan un despertar falso. Un despertar donde todo es luz, donde no hay sombra, donde no hay disciplina, donde no hay responsabilidad. Pero un despertar sin sombra es mentira. La sombra es parte del camino, y si no la miras, te controla. La mente ama mirar afuera porque mirar adentro es insoportable. Por eso consume espiritualidad como entretenimiento, como si fuera motivación. Pero esto no es motivación. Esto es muerte interior. Esto es rendición. Y la mente no quiere rendirse. Quiere seguir controlando incluso a Dios. Quiere usar a Dios como calmante, no como fuego. Pero Dios es fuego. Dios no te adorna. Dios te quema. Quema lo falso. Quema lo superficial. Quema el personaje. Y ahí es donde empieza la conciencia real. No cuando te sientes conectado, sino cuando ya no puedes seguir mintiéndote. La verdad os hará libres. La espiritualidad pasiva es el último refugio del ego, pero el alma no vino a refugiarse. El alma vino a despertar, y despertar no es cómodo. Despertar es acción. La mente ama la espiritualidad pasiva porque le permite algo peligrosísimo: seguir dormida mientras se siente despierta. Ese es el engaño perfecto, porque antes, al menos, el ego era obvio. Era ambición, era orgullo, era control directo. Pero ahora el ego se volvió espiritual. Ahora el ego habla de conciencia, habla de conexión, habla de despertar espiritual, habla de amor, y eso lo hace más difícil de detectar. Porque el ego espiritual no se presenta como ego, se presenta como luz, se presenta como yo ya entendí, como yo estoy en otro nivel, como yo ya sané. Pero no hay sanidad sin obediencia, no hay fe sin transformación. La mente ama lo pasivo porque lo pasivo no la amenaza. Puedes pasar 10 años mirando videos de desarrollo personal y seguir siendo la misma persona. Puedes leer 100 libros de metafísica y seguir esclavo de tus impulsos. Puedes meditar todos los días y seguir evitando conversaciones difíciles. Puedes hablar de Dios y seguir viviendo para ti. Eso es lo que la mente quiere. Un camino que no le exija morir. Porque el ego no teme a la espiritualidad como idea. El ego teme a la espiritualidad como cruz. La cruz significa pérdida, significa rendición, significa disciplina, significa dejar de ser el centro. Y eso es insoportable para la mente. Por eso inventa un camino sin sacrificio, un cielo sin confrontación, una adoración sin obediencia, una conciencia sin responsabilidad. Pero eso no es espiritualidad. Eso es autoengaño sofisticado. Y aquí viene la pregunta brutal. ¿Tu espiritualidad te está cambiando o solo te está calmando? ¿Te está volviendo más verdadero o solo más cómodo? ¿Te está haciendo actuar o solo hablar? Porque la mente ama hablar. Hablar es seguro. Hablar no exige nada. Puedes hablar de amor mientras sigues siendo egoísta. Puedes hablar de fe mientras sigues evitando la acción. Puedes hablar de conciencia mientras sigues reaccionando igual. La mente ama mirar. Mirar no duele, pero hacer, sí. Hacer implica exponerte. Hacer implica fallar. Hacer implica atravesar incomodidad. Hacer implica romper patrones. La mente odia romper patrones porque los patrones son su identidad. Sin patrones, no sabe quién es. Por eso prefiere un despertar falso. Un despertar que no toca la sombra. Un despertar que no toca el control. Un despertar que no toca la herida. Pero si no tocas la herida, no hay sanidad. Solo hay maquillaje espiritual. Y Dios no quiere maquillaje. Dios quiere verdad. La verdad es incómoda. La verdad es confrontativa. La verdad destruye el personaje. Y por eso la mente ama la espiritualidad pasiva, porque puede sentirse cerca del cielo, sin abandonar el infierno interno. Pero el camino real es otro. El camino real no es sentirte elevado.
es morir a lo falso, es acción, es disciplina, es mirar tu sombra sin excusas, porque la conciencia no es un concepto, la conciencia es una vida, y si tu vida no cambia, tu espiritualidad es solo una excusa elegante para seguir igual. La mente ama la espiritualidad pasiva porque es el último lugar donde puede esconderse sin parecer perdida. Puede decir, estoy en proceso, durante años. Puede decir, estoy sanando, mientras sigue evitando. Puede decir, estoy despertando, mientras sigue dormida, y nadie la confronta. Pero hoy la confrontación es inevitable. La espiritualidad real no es comodidad, es transformación, no es una emoción, es obediencia. No es mirar, es actuar, no es hablar de Dios, es rendirse a Dios, porque si tu fe no produce acción, no es fe. Es anestesia. Si tu conciencia no cambia tu conducta, no es conciencia, es autoengaño. Si tu despertar espiritual no toca tu ego, no es despertar, es decoración. La mente ama lo pasivo, porque lo pasivo no exige cruz. Pero no hay cielo sin cruz, no hay crecimiento personal sin muerte interior, no hay amor real sin disciplina, no hay conexión con Dios sin rendición del control. Y esa es la verdad que el ego no quiere escuchar, que no necesitas más información, necesitas más obediencia, no necesitas otro video, necesitas una decisión. No necesitas otra meditación para sentir calma. Necesitas acción para dejar de mentirte, porque el despertar no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando cambias. Así que mírate con honestidad brutal. ¿Estás usando la espiritualidad para transformarte o para evitar? ¿Estás usando la fe como fuego o como sedante? ¿Estás buscando a Dios o solo buscando calma? La mente ama la espiritualidad pasiva. Pero el alma no vino a sentirse cómoda, el alma vino a despertar. Y despertar significa esto: responsabilidad, acción, verdad, rendición, nada menos. Si este mensaje te incomodó, perfecto. Esa incomodidad es el inicio, porque la conciencia sin evasión no es un refugio, es un llamado. Y ahora la pregunta final es simple: ¿vas a seguir mirando o vas a empezar a caminar?